Pues tienen derecho a ir al colegio para aprender a leer, a estudiar y aprender muchas cosas. Hay niños que están en las guerras y por culpa de las guerras se quedan sin hogar. Y es muy malo porque hay veces que solo pueden escapar los niños y los padres se quedan ahí, no pueden escapar y los padres no pueden escapar. Y es muy malo, los niños van a sentir tristeza y así no saben para dónde ir. Los niños tienen derecho a tener hogares y tener comida y no tener explosiones, porque si no, no tienen derecho a nada. Los niños tienen derecho a ir al cole y tener amigos y poder aprender muchas cosas. Yo opino que un hogar para los niños que no tienen, pues necesitan madre, padre y un hogar, porque si no, no pueden vivir. Los niños tienen que tener amigos y jugar con ellos y salir de fiestas. Los niños tienen derecho a aprender, a tener amigos y a jugar. ¿Por qué tienen derecho a eso? ¿Por qué tienen que hacer eso los niños, Pau? Para ser felices. Para ser felices. Muy bien, Pau. Los niños tienen derecho a ser felices y a jugar con alguien, porque si no, y a beber o a comer, porque si no se morirán. Los niños tienen derecho a vivir y a comer, porque si no pueden comer, se pueden morir. El mundo tiene que estar en paz porque no puede haber guerras, porque si no los niños se quedan sin padres y después no saben a dónde ir. Los niños tenemos derecho a vivir y por supuesto los niños que están en las guerras porque ponen bombazos y existe mucha tristeza porque a veces los padres no se pueden salvar y mueren o se pueden salvar los padres y los niños no. Los niños tienen